la mañana con 20 minutos. Se escucharon muchas críticas respecto a la desaceleración de la economía, pero no fue hasta la semana pasada que el ministro de Economía salió al frente y dijo, sí, efectivamente estamos teniendo problemas y vamos a lanzar un paquete económico. Un paquete que busca revertir inmediatamente esa situación, algo que por supuesto no es automático, pero que en los 2 o 3 años siguientes podría generar aumento en el PBI de entre 1.5 y 3%, lo cual es muy interesante. Estamos con Alfonso García Miró, presidente de la CONFIEP, para ver cómo han recibido ellos este paquete de medidas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo está? Bienvenido, Carlos. ¿Le parece positivo, tardío, como dice cierto sector de la población? Mira, prefiero no calificar digamos, adjetivos la decisión del Ejecutivo de enfrentar un problema real, pero me parece, desde el punto de vista empresarial e institucional y económico en el Perú, una medida acertada, un reconocimiento. Lo más importante es un reconocimiento general del Ejecutivo, y espero del Legislativo también, de que el Perú estaba pasando por una fase de crecimiento muy alentadora, y comienzan a haber señales claras de que esa fase podría terminarse por falta de gestión pública. Le pregunto por qué tardía por justamente esta información. El PBI creció solo 2.01%, su menor nivel desde el 2009. Sí, mira, eso es cierto, pero es cierto también que no debemos tener un horizonte tan corto de mirar lo que sucede mes a mes en el Perú, sino todos los meses vamos a estar distrayéndonos en ver si creció o no creció, en lugar de estar viendo un panorama, un escenario un poco más largo. Yo preferiría ver el resultado del semestre. Tampoco va a ser un resultado extraordinariamente bueno, pero no va a ser un crecimiento de 2%, eso no es lo que está ocurriendo realmente en el Perú. No nos alarmemos tanto, sí preocupémonos, y creo que lo que ha dado el gobierno como señal es una señal clarísima de reconocimiento de un problema y del enfrentamiento con medidas, esperemos, adecuadas. Hasta ahora, hablando futbolísticamente, digamos, ya que estamos en una época de mundial, a todos nos gusta ver el fútbol, el partido lo estábamos perdiendo en términos de crecimiento o de tasa de crecimiento el primer semestre. Hemos terminado el primer tiempo con un empate y debemos hacer todo lo posible para que el segundo tiempo terminemos ganando el partido. Ganar el partido significa recuperar la tasa de crecimiento que teníamos los años anteriores, o lo más cercano a eso. Estábamos contentos con una tasa de 7% algunos años, de ahí nos preocupamos un poco, nos quedamos tranquilos con una tasa de 6%, de ahí nuevamente se redujo de 6 a 5 las proyecciones, de 6 a 5%. ¿Estamos a 2? No, 2 es un mes y yo no tomaría eso como una referencia nuevamente, Carla. Lo que hay que ver son horizontes más largos, trimestres o semestres, y en ese análisis estamos ya entre pronósticos de 5.5 y 4.5. Eso no es bueno, porque estamos acostumbrándonos a aceptar una reducción del crecimiento del Perú, y nosotros necesitamos seguir creciendo a tasas de 5, 6 o 7% para poder recuperar la marcha perdida y para poder recuperar la competitividad que tenemos con otros países con quienes en el mundo competimos en servicios y en productos, y tenemos que hacerlo en mejores condiciones, no en peores condiciones. Vamos al paquete de medidas. Lo primero que dijo el ministro Castilla, modificación en temas tributarios, en la condonación de deudas de 180.000 contribuyentes que parecían tener deudas impagables. ¿Qué valoración le dan a esa medida? Mira, no voy a entrar en el tema de la condonación porque hay opiniones distintas sobre si es condonación o no. Lo que se está reconociendo en el Ministerio de Economía, y eso es un hecho real, es que las tasas de interés y moras que se cobraban solamente por reclamar impuestos, por el simple hecho de reclamar impuestos, eran desproporcionadamente altas, y yo diría hasta perjudiciales para todos los contribuyentes, en cierta medida prepotentes. Esa es la señal que se transmitía a los contribuyentes. Y muchos contribuyentes que tenían la genuina certeza de estar reclamando con todas las condiciones a su favor una deuda que no le correspondía tributaria, al final terminaban siendo agotados por el tiempo, porque además tiene un elemento perverso. La SUNAT tiene la disposición de poder demorarse el tiempo que le parezca. Por lo tanto, le corre a favor de la SUNAT la demora desde el momento en que esas tasas eran absolutamente abusivas. Y llega un momento en que ya el contribuyente abandonaba. Si me permite, pero la crítica es que no todos los contribuyentes se van a ver beneficiados, sino cierto sector que en realidad son los empresarios los que se van a beneficiar. Por lo menos eso lo dijo un líder sindical que estuvo ayer con de ninguna manera. Mira, en el Perú hay 2 millones de empresarios. Digamos, hay empresarios de todo tipo, de toda naturaleza, en todas las regiones, en todas las clases sociales, y por lo tanto, a todos
los peruanos nos afecta exactamente igual. ¿Y todos los contribuyentes se van a ver beneficiados con Sin esta duda, yo creo flexibilización? que hay muchas personas naturales, mucho más personas naturales que empresas. Que son los que se están quejando, Sin ¿no? ninguna duda, no. Todavía no hay medidas implementadas. Nadie se puede quejar sobre un anuncio de una intención que no se ha convertido en ley todavía. Lo que sí tengo que decirte es que eso no es el problema más grave de la política tributaria en el Perú. Hay dos regulaciones recientes que se obtuvieron a raíz de la delegación de facultades que le dio el Poder Legislativo al Ejecutivo para legislar en materia tributaria, es decir, para dar leyes tributarias, y que se dieron el año pasado con esas facultades, y que todas las facultades estuvieron adecuadas. Nosotros las apoyamos incluso por adelantado, teniendo confianza en que iban a salir regulaciones adecuadas. Salieron dos, que no por ser dos no son altamente perjudiciales. Una se llama la norma antielusiva, que le da una discrecionalidad abierta e ilimitada a funcionarios públicos que además están remunerados con bonos por tratar de encontrar la cantidad mayor de ilusiones. Digamos, eso es perverso. Y el contribuyente no tiene capacidad de poder reclamar, y si reclama le cae la multa con los intereses y moras desproporcionados. Y además, si quiere reclamar, había otra norma, la 159, no había, sigue habiendo, que lo obliga a tener que depositar en dinero físico el 100% de la cantidad reclamada. Imagínate un contribuyente que no es empresario, o un pequeño empresario, que le cae una discrecional interpretación de elusión de un supervisor y dice: a mí me parece que tú has eludido 50.000 soles, me parece, porque tengo la impresión, y además me pagan un bono por decir que has eludido 50.000 soles, me conviene decir que has eludido, y voy a poner la reclamación. Tú tienes que poner 50.000 soles adicionales en una cuenta de la SUNAT para poder reclamar. Ahí nomás ya hay una ruptura del derecho constitucional. Todas las personas en el Perú, por Constitución, tienen el derecho de a doble instancia. Tienen el derecho de reclamar sin tener que poner ninguna restricción. Imagínate cuántos juicios en el Perú podrían caerse de injustos porque el Poder Judicial exigiera a cada peruano que para poder poner un juicio tengan que poner una cantidad de dinero del valor del juicio en el Poder Judicial. Bueno, eso no es un problema, no solamente es un problema, es una injusticia clarísima. Y ahí el gobierno no tiene que reducir el monto a depositar, tiene que eliminarla, porque es inconstitucional. No puede poner ninguna barrera al derecho que tenemos todos los peruanos a reclamar, más aún ante una institución como la SUNAT. El tema de modificaciones en términos laborales. Ayer el secretario general de la CUT, el señor Bazán, que estuvo con nosotros, nos decía que en la medida en que se baje el estándar de seguridad en el trabajo, porque los empresarios consideran que esto es un sobrecosto, lo que estamos haciendo es precarizar el trabajo. Eso nos decía. Mira, el secretario general de la CUT, a quien yo respeto mucho y me parece una persona honorable, representa al 5% de los trabajadores en el Perú. El otro 95% de trabajadores no tiene capacidad de poder tener trabajo honorable porque simplemente hay leyes imposibles de cumplir, leyes laborales mucho más exigentes que la de la mayor parte de los países. Por ejemplo, la de la supervisión del trabajo que tú estás refiriéndote. ¿Cuántos empresarios informales no tienen capacidad de poder contratar formalmente porque consideran, y con toda razón, abusiva la capacidad de fiscalización que tiene el Estado, arbitraria, para poder identificar si cumplen o no con las normas de seguridad del trabajo? Si la SUNAFIL, que supuestamente es la entidad de supervisar, no puede hacerlo porque todavía le falta reglamentación, no hay inspectores en el Ministerio de Trabajo para fiscalizar. Entonces, ¿cuál sería la fiscalización férrea del Estado? Hay muy buena fiscalización, yo diría que hay exagerada fiscalización. Nadie está pensando que en el Perú no hay fiscalización en el trabajo. Lo que hay es una exagerada arbitrariedad y digamos discrecionalidad de los funcionarios públicos con leyes que le permiten identificar problemas en donde realmente no los hay. Y entonces esas barreras de acceso a la legalidad que tienen muchos empresarios informales en el Perú le impiden poder contratar adecuadamente. Yo me preocuparía mucho más que por el 5% de los trabajadores que tienen una sobreregulación laboral en el Perú, y eso lo podemos comparar con todos los países que nos rodean en Latinoamérica. No voy a decir con Europa o con Norteamérica. Solamente en la comunidad en la que nos encontramos somos de los países más, no de los países, somos el país más regulado, con mayores trabas al acceso de trabajo para la mayor parte de personas en el Perú. Y eso lo dicen las cifras de empleo en el Perú. Por lo tanto, no es cierto aquella realidad en donde los trabajadores van a estar desprotegidos.
Yo te preguntaría más bien por la inversa. ¿Han escuchado ustedes recientemente algún tipo de conflictividad laboral privada en el Perú? Hace muchos años que no se escucha. Las empresas ya nos preocupamos por poder tener empleados honorables, bien tratados, contentos, pero satisfechos. Pero hay muchas empresas no por las formales leyes que no cumplen con sus trabajadores también. Sí, y Carla, no hay fiscalización. en el Perú hay 2 millones de empresas. Quiero decirlo claramente, hay 2 millones de empresas. 1000 son muchas empresas, pero 1000 es menos del 0.5% de las empresas en el Perú. El otro 95, 99.9.5% de empresas en el Perú cumplen las leyes. No podemos regular en el Perú por la excepción. Debemos de regular por la regla, no por la excepción. Pero si hay un nivel de informalidad tan alto, no significa que el Estado, en la medida que no puede formalizar a los informales, se despreocupe de ese 5 promedio, ese 5% formal. Realmente, la medida de determinar si es que hay satisfacción laboral en el Perú, en el sector privado, nuevamente voy a diferenciar el sector público del sector privado. Sí, por supuesto. Claramente en el sector público no hay tanta satisfacción desde el momento en que las huelgas las tenemos todas las semanas en la televisión, ¿no es cierto? Pero ¿qué huelga del sector privado importante ha habido en el Perú? ¿De qué sector grande? Hidrocarburos, minería, transporte, comercio, industria. En algún retail hay malestar, ¿no? Pero probablemente hay casos excepcionales como todo en la vida. Nuevamente, uno no puede tener un país ideal, pero la norma general en el Perú, la regla general es que hay satisfacción laboral. Eso quiere decir que claramente las empresas están preocupando no solamente por cumplir las leyes. Porque la gente no quiere quejarse, porque tiene miedo de perder su trabajo. No, eso no hay en el Perú. En el Perú todos nos quejamos y tenemos no es el derecho a paraíso quejarnos. el Perú, ¿no es cierto? No es el paraíso, pero hay muchos otros problemas. Lo que quiero decirte, Carla, con esto, es que siempre vamos a encontrar un problema. Y eso no puede ser motivo para tratar de, excepcionalmente, convertir la excepción en regla. En el Perú, en el tema laboral, hay satisfacción, hay sobreregulación. Sobre esto hay consenso general, no solamente de autoridades en el Perú, incluso de organismos multilaterales que vienen a sugerir al gobierno flexibilizar las normas laborales. Por ejemplo, un tema concreto, el arbitraje potestativo. Esa es una norma también inconstitucional. Le reduce, no solamente le reduce, le quita la facultad que tiene el Poder Judicial de regular en materia de juicios y se le otorga a funcionarios de menor jerarquía del Ministerio de Trabajo la discrecionalidad de si le parece que esa discusión laboral, no estoy hablando de una gran empresa ni una mediana empresa que se defiende adecuadamente, estoy hablando de pequeñas o medianas empresas que no tienen capacidad de poder acceder a un abogado con capacidad de poder litigar con el Estado, y el Estado determina que para ese incumplimiento laboral tiene que contratar a 2 árbitros, y además los 2 árbitros son tales, sesga el Estado en contra de la empresa, y eso no puede ocurrir, eso es inconstitucional, debe tener derecho de recurrir al Poder Pero tenemos que Judicial. correr, porque hay 2 pilares más importantes, una es la inversión pública-privada y, digamos, la flexibilización en temas ambientales, y eso ha generado problemas en el Ejecutivo, tanto así que Manuel Pulgar Vidal inclusive Es un amago. mencionó que iba a renunciar. En ese aspecto, Mira, en el tema ambiental. De pura coincidencia, yo he estado reunido ayer con el ministro Pulgar Vidal, hablando sobre temas específicos de regulación ambiental. Yo tengo la impresión de que tiene clarísimo, no sé cuál ha sido el pasado en el tema del Ministerio del Ambiente, pero tiene clarísimo los problemas que enfrentan hoy a las empresas para que se ven impedidas de poder invertir adecuadamente y desarrollar sus proyectos, y según hemos podido entender del compromiso que ha asumido el Ministerio del Medio Ambiente en facilitar la inversión, está absolutamente alineado con las medidas propuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo no he encontrado a un ministro que se encuentre en discusión con los problemas, incluso coincidiendo con nosotros en identificar aquellos problemas ambientales y resolverlos. Yo tengo la certeza de que el compromiso que ha asumido ayer con nosotros lo va a implementar en los siguientes Pero meses. habría que tener cuidado, ¿no es cierto? No flexibilizar algún tipo de cuidado que se tiene que tener con el tema del medio ambiente, Mira, porque se ha trabajado en eso como en durante mucho todo, tiempo. Carla, no hay que flexibilizar nada que vaya en contra del país. Pero claramente en el Perú estamos viendo en muchas normas laborales, ambientales y tributarias, mucho más allá de lo que corresponde a un país con legislación razonable. Se han exagerado medidas individuales, no se han contemplado con una visión integral de la legislación laboral, tributaria y medioambiental, y hoy día hay un reconocimiento clarísimo del Poder Ejecutivo que hay un exceso de normatividad que tiene que reducir y que tiene que flexibilizar. Creo que eso es claro, y es importante que haya ese reconocimiento como señal al inversionista peruano y extranjero
que confiaba en el Perú, pero que estaba comenzando a ver una imposibilidad de invertir, no porque no confiaba en las autoridades, sino porque la maraña legislativa y normativa le impedía poder materializar sus inversiones. ¿Cómo recibe usted, toman el guante los empresarios en esta posibilidad de hacer alianzas público-privadas, quizás en el tema de infraestructura? ¿Es una posibilidad? Bueno, ya hay bastante experiencia en el Perú. Pero parece que casos, se empuja esto, ¿no? Nos parece buenísimo. Buenísimo. Creo que ese es el camino que tiene que seguir el Perú en adelante, y hay mucha obra pública, mucha obra de infraestructura concesionada. Ahora lo único que falta es crear nueva obra de inversión pública o pública-privada, y en eso los empresarios estamos dispuestos a arriesgar todas nuestras inversiones en el Perú y no llevarnos a otro país. ¿Les genera confianza entonces este paquete de medidas? Sí, el primer tiempo, como digo, ha acabado, hemos recuperado, ya no estamos con el marcador en contra, ahora falta el segundo tiempo, que estas buenas intenciones se conviertan en leyes concretas y que el Poder Legislativo, como en muchos casos lo ha demostrado, en el caso de la elección del representante o de los directores en el BCR, como el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, en donde se han puesto de acuerdo y han dado una señal de grandeza al Perú. Creemos que con la presentación de estas nuevas medidas tributarias o de facilitación de la inversión por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo dé una nueva muestra de grandeza aprobándolas. Y solamente quiero decir, en el tema tributario es necesario dar una señal clarísima. La norma antielusiva y la necesidad de tener que garantizar los reclamos tributarios son inconstitucionales. Correcto. Deben de derogarse, no reducirse. Ha quedado claro. 30 segundos. Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley para crear una AFP estatal en Chile. ¿Se imagina una figura así en el Perú? De ninguna manera. Creo que ya hemos nosotros pasado por esos penosísimos episodios. Nos apena mucho lo que ocurre en Chile con estas medidas de desconcierto de la inversión. Tenemos mucha cercanía con los empresarios chilenos, para nosotros nuestra solidaridad con ellos. ¿Han hablado con ellos? Y sí, por supuesto, hay mucha preocupación en Chile sobre lo que está ocurriendo. Hay preocupación y por creemos esto, ¿sí? y que sobre eso y sobre también algunas otras medidas tributarias que están generando desconfianza en los inversionistas extranjeros. No conozco el detalle, pero hay clarísimamente una decisión de cambiar las normas tributarias, las reglas de juego tributarias en Chile. Nuevamente digo, nosotros somos peruanos, nos preocupamos por lo que ocurre en Perú, tenemos capacidad de poder persuadir y de poder ser lo más eficientes que podamos en nuestro país. No tenemos ninguna capacidad de poder hacer nada en Chile, pero sí tenemos que aprender de los errores cometidos por otros países para no cometerlos nosotros. Nos parece que el retroceso en Chile de crear empresas públicas va a generar un gran problema, no solamente por el hecho de que esa empresa claramente a largo plazo va a terminar siendo ineficiente y lo van a pagar todos los chilenos, sino sobre todo por la señal en los cambios de reglas de juego que se está dando, en donde claramente se está diciendo el Estado es un nuevo operador económico, ten cuidado de él. Señor García Miró, muchas gracias por habernos acompañado. Conversábamos con Alfonso García Miró, presidente de la CONFIEP, buscando siempre pues los puntos, distintos escenarios respecto a este paquete, que finalmente veremos si el Congreso lo prueba o no el 20 de julio. Nos hemos pasado varios minutos, pero era interesante conversar con el señor García Miró. Son las 7:39. Una pausa, volvemos.